presidente y senador del Centro Democrático, doctor Álvaro Uribe Vélez. Gracias por aceptar este diálogo con Noticias Caracol. A usted muchas gracias, Juan Roberto, y a los televidentes. Bueno, presidente, hoy yo creo que se batió récord en trinos, 18, 15 en total sobre un tema, hubo otros 3 después, en los que habló de temas, por supuesto, que tienen que ver con María del Pilar. Claro, no, muchos más de los habituales, pero sobre este tema puntual de la señora María del Pilar Hurtado, quisiera que le contara un poco a los televidentes de todo el país el sentido de estos trinos, y se lo pregunto por lo siguiente: unos que tienen que ver con frases muy puntuales que llamaron la atención y que tienen que ver con lo que usted denominó operaciones de seguridad nacional. Dice, por ejemplo, en uno, presidente, operación de seguridad nacional como indagar por caso de senadora que incitó a golpe de Estado desde México, no violan la ley. ¿Qué quiso decir, presidente, con esos trinos? Pero debo decir por qué llega María del Pilar Hurtado a nuestro gobierno. Yo no la conocía. Llega por su buena reputación, por el trabajo que había hecho en gobiernos anteriores. El doctor Peñate y sus superiores la recomiendan para la jefatura del DAS cuando se retire el doctor Peñate. Yo tengo la íntima convicción que ella nunca ordenó una operación ilegal, ni mis compañeros de presidencia, ni menos yo. Jamás lo he hecho en mi larga vida pública. Operativos de seguridad nacional tiene que hacer el DAS. ¿Cómo no va a indagar por qué fue lo que pasó en México cuando llegó la noticia que una senadora de la época incitó a un golpe de Estado contra el gobierno de Colombia? O cuando se tenían noticias de que el gobierno chavista estaba patrocinando políticos colombianos. Ahora, esas operaciones de seguridad nacional se adelantaron con estricta sujeción a la ley. ¿Cómo es eso, presidente? Expliquémosle un poco a la gente, porque tal vez esa ha sido la confusión, que la gente dice, mire, esos son los seguimientos por los que se está investigando a María del Pilar Hurtado, a otros integrantes del DAS, del desaparecido DAS. ¿Cómo hace uno para definir que una cosa es una operación de seguridad nacional y otra un seguimiento? Pues más fácil. Pregúnteme usted de todas las personas que se quejan que les hicieron grabaciones, que a mí me las hicieron y las publicaron. En los trinos de esta mañana yo le recordé al país todo lo que se fabricó en nuestra contra. Por ejemplo, cuando falsificaron la firma de mi abogado Jaime Lombana, eso lo publicó Semana y la W, en una carta en la que él pedía en mi nombre al DAS hacer unas interceptaciones. O cuando le llevan a la revista Semana una grabación de una interceptación a un agente de la DEA con un magistrado auxiliar de la Corte. Dicen que yo la ordené. Después capturaron 2 humildes agentes que habían recibido una plata y hasta hoy no se sabe quién fue el autor intelectual. Dejemos eso a un lado. Otra cosa es lo de gran interés nacional, que hay que hacerlo de acuerdo con la ley. ¿Cómo es eso, presidente? La verdad es esta. Sí. Es bueno que ustedes investiguen cómo se hace de acuerdo con la ley. Lo único que le digo es lo siguiente: jamás, ni María del Pilar, ni mis compañeros de la presidencia, ni yo, ordenamos que se hiciera algo contrario a la ley o por fuera de la ley. Y quiero agregarle esto, Juan Roberto. Los testigos que hay contra la doctora María del Pilar, primero son testigos porque negociaron una rebaja de penas con la fiscalía. Les dieron, o los condenamos a tantos años, o acusan y les rebajamos la condena. Segundo, y esto es bien importante que lo tenga en cuenta el país, esas personas eran funcionarios de alto rango en el DAS. Tenían toda la preparación, toda la responsabilidad. Si ellos hubieran recibido órdenes ilegales, debieron no cumplirlas. Si a uno el superior le da una orden ilegal, uno tiene que decir, no la cumplo, yo no voy a violar la ley. Esos son los testigos en que se basan las imputaciones a María del Pilar. Lo interrumpo, presidente, precisamente para ahondar un poco en ese tema. Quienes hoy se han declarado perseguidos, no solamente del DAS, y se lo digo con el más absoluto respeto, de su gobierno, periodistas, defensores de derechos humanos, dicen que eso se hizo legal. Usted dice que esos seguimientos se hicieron dentro del marco legal. Pero es que no. a las personas de los derechos humanos, a los periodistas, nunca. Yo soy un combatiente de frente. Al contrario, gracias a la seguridad democrática pudieron regresar al país. Me criticaban todos los días, la inspiración de sus artículos era criticarme.
y tú gozaron de toda la seguridad. Cuando yo tengo que discutir, como lo hice siendo presidente, lo hago de frente. Yo no sé de triquiñuelas, yo no sé de seguimientos. En ese sentido, presidente, cuando se hacen, por ejemplo, lo que usted dice, indagaciones por el caso de Piedad Córdoba, la ex esposa de Petro que usted mencionaba en sus trinos, ¿era para llegar a qué en esos casos? No, hombre, yo creo que es natural. Una persona que en México, en un foro bien importante, dice que el gobierno de Colombia hay que darle un golpe de Estado. Un departamento de seguridad como es el DAS tiene que indagar de conformidad con la ley. O cuando se tiene la noticia de que el chavismo está patrocinando movimientos políticos o le está entregando dinero a la exmujer de Petro para la política, tienen que indagar, como también hubo otras indagaciones. ¿Cómo cuáles? ¿Recordará usted en alguna ocasión que apareció muerto un escolta de la senadora Córdoba? Sí. En Montserrat? Ella durante muchos días dijo que eso había sido un crimen de Estado. Yo muy desesperado pregunté, hombre, ¿qué pasó? Finalmente resultó que fue un accidente. Entonces en esas cosas hay que indagar. Una cosa es indagar de conformidad con la ley, que es lo que pedía nuestro gobierno, y otra cosa es violar la ley, lo que fue totalmente ajeno a María del Pilar, a mis compañeros de la presidencia y a mí. Esos seguimientos ilegales, presidente, ¿llegaron hasta dónde, según las investigaciones que ustedes pudieron hacer cuando se tomó la decisión de acabar el DAS? Se lo pregunto porque, en efecto, hay condenados, hay investigados, hay personas implicadas en investigaciones por esos seguimientos. ¿Hasta dónde llegaron, presidente? No, la decisión de acabar el DAS, yo llegué a la presidencia con ella. Lo que pasa es que crearon una comisión allí y quisieron reformarlo, entonces eso tomó plazo. Pero, por ejemplo, pregúnteme usted por casos específicos, Juan Roberto. No, específicos, por ejemplo, el del magistrado Valencia Copete, No. que usted también lo mencionó hoy en sus Sí, mire, el magistrado Valencia Copete, y en mi trino está demostrado esto, entró varias veces a la presidencia. Está hoy en mi Twitter la foto de las fechas de entrada de la presidencia. ¿A qué fue? En unas ocasiones pidió apoyo para la justicia, se le dio. En otra ocasión pidió que se le apoyara para ser presidente de la Corte, que nosotros no podíamos hacerlo. Después, por una entrevista que él le dio al periódico El Espectador, lo denuncié. Entonces yo tuve, a raíz de esa entrevista, una confrontación clara con él. Lo denuncié, lo conocieron los medios de comunicación, para que salga a decir que yo ordené que lo persiguieran o que lo interceptaran. Eso es ajeno a mí. Más bien, en lugar de haberlo denunciado y haber entrado en esa confrontación con él, hubiera pasado yo agachadito, solapado, ordenando alguna acción ilegal contra él, que no es de mi personalidad. Le menciono un nombre más, presidente. Gustavo Petro, usted habló de su ex esposa, pero directamente al alcalde, en esa época senador, ¿se le ordenaron hacer seguimientos? Jamás ordené yo que le hicieran un seguimiento porque a mí me causó mucha preocupación. Fue cuando él dijo que se iba para Estados Unidos a hablar con el Congreso americano para que le frenaran la aprobación del TLC a Uribe. Tuve confrontaciones con él. Le respondí en público muchas veces, pero ordenar un seguimiento y más ilegal contra Gustavo Petro. No, yo soy un combatiente político con las armas sobre la mesa. Sí. No sé de trampas. Le menciono otro nombre que también suena muy recurrentemente, Daniel Coronel. Daniel Coronel lleva más de 100 artículos contra mi familia. Se inventó una beca para irse al extranjero y dijo que se iba por razones de seguridad. Aquí vino, se le dio toda la protección. Lo que hizo mi gobierno frente a Daniel Coronel fue darle toda la protección. Y era enemigo de mi gobierno y sin embargo iba y buscaba contratos en el Ministerio de Defensa que estaba el doctor Santos y en otras entidades. Es decir, presidente, si uno le interpreta sus respuestas, el gobierno suyo nada tuvo que ver con ese seguimiento. Otra cosa es que lo hubieran hecho bandidos. Miren, es que eso le quería preguntar. Claro. ¿Alguien pudo haber hecho esos seguimientos a nombre del gobierno? Yo estaba preguntando desde que yo era presidente, ¿quién me interceptó a mí? Porque las interceptaciones contra mí salieron a la luz pública. ¿Quién cree que lo interceptó usted, presidente? No lo sé. He estado preguntando desde que era presidente quién fue el que
falsificó la firma de mi abogado, el doctor Lombana. Con esa firma falsificada pidió al DAS, en nombre de mi abogado, que hicieran unas interceptaciones. Nada me han dicho. Desde que era presidente estoy preguntando quién fue el autor intelectual de una grabación que llevaron a semana entre un agente de la DEA y el magistrado auxiliar Iván Velázquez. La llevaron a semana y dijeron, esto lo mandó a hacer Uribe. Yo pedí que se investigara eso. Capturaron 2 humildes agentes que dijeron haber recibido 5 millones. Hasta el momento no se sabe quién es el autor intelectual. Alguna vez el director de Semana me abordó, siendo yo presidente. Fue lo único que me mostró. Me mostró una declaración de un supuesto integrante del DAS, en la cual decía que el entonces ministro Santos y mi persona habíamos ordenado interceptar al presidente del Ecuador. Hasta el día de hoy, y no he sabido quién fue ese supuesto integrante del DAS. Ahora, lo que conocí por el periódico, la famosa grabación a la corte, que habrá que preguntar quién la ordenó. En esa grabación, yo la conozco por el periódico El Espectador.